Que la gracia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Fíjense, el mensaje que escuchamos en el Santo Evangelio está titulado como Preparándote para servir en el reino de Dios. Esto viene del capítulo anterior. Recuerdan que Jesús estaba reunido con los apóstoles, con los discípulos, enseñándolo y preparándole. Bueno, en este capítulo 17, pues escuchamos una cosa muy fuerte al principio, pero debemos comprender que este mundo no es perfecto. Así que cualquier cosa, cualquier maldad habita en este mundo. Y es algo que tenemos que tener claro. Cuando el Señor dice que siempre habrá tropiezo en el mundo. Por lo tanto, debemos nosotros también aprender a reconocer cuando nosotros mismos o alguien está sirviendo de tropiezo para que otro caiga o para que otro se debilite en su fe. Fíjense que Jesús estaba dando instrucciones a los discípulos y cuando él iba preparándolo como futuros líderes de la iglesia, del ministerio y de la comunidad cristiana en Judea, en Galilea y en Perea. Así que son muchas las áreas que Jesús toca en este pasaje acerca de las instrucciones que le da a los discípulos, que también nos las da a nosotros hoy en día. Primero, una de ellas es la ocasión de caer. ¿Cuántos de ustedes cuando pequeños no le hacían travesura a su hermanito chiquito o a la hermanita chiquita? Y la hacían caer, ¿verdad que sí? Bueno, pues fíjense, de acá estamos hablando de que nosotros tenemos que evitar de ser piedra de tropiezo y también hay otro sinónimo de escándalo. Fíjense, es como una advertencia a aquellos que deben evitar ser promotores de la discordia, que hacen caer en vergüenza a otro solo por reírse de esa persona. Eso se ve mucho en el bullying. Jesús toca el tema con mucho cuidado y le advierte que tengamos cuidado de tropezar, de ser tropiezo para las otras personas. ¿Por qué? Porque vendrán escándalos y tropiezos. Y esa palabra de escándalo y tropiezo son las consecuencias malas de aquel que comete un error, de aquel que comete algo malo, pecaminoso. Tristemente, muchas veces nosotros escuchamos esto y a veces nos hacemos de la vista gorda y no ponemos atención. Pero miren, en los siglos XVII, en las autoridades estrictas, calvinistas, en los Países Bajos, eso es en Holanda, ellos interpretaban ese pasaje tan literal que exigían cumplimiento de esa palabra tal cual. Recuerda que dice atarle una piedra en el cuello y tirarlo por el mar, ¿no? Pues fíjense, los hombres culpables de haber abusado sexualmente a los menores de edad eran llevados en cadena a uno de los muchos canales que tenían en Holanda, y que se encuentran en la ciudad holandesa. Y allí todo el gran público lo apedreaba. Y después lo lanzaban para el canal. Y iba encadenado. O sea, literal aplicaban el pasaje. Según la palabra del Señor, la suerte final de los que abusan con los pequeñitos será peor, porque lo que le esperan a ellos es el lago de fuego. No van a tener perdón. No van a alcanzar, van a pasar como el rico. Por lo tanto, Jesús comienza a proclamar y dice, ay de aquel que por quien vienen
¿Está bien, Cecilia? Ok. Hay de aquel que por quien vienen los escándalos y las trampas. Hay de las personas que llaman a otros a apostatarse y a adorar a otro dioses. Hay de las personas que trafican con menores, que le enseñan a los niños a robar y a prostituirse. Hay de aquellos que obligan o enseñan a otros a tomar droga. Hay de aquellos que abusan de los niños. Y todos esos ayes que ustedes escuchan, es mejor tomarlo bien en serio, porque no va a haber chance en la vida para sobrevivir de ahí. No van a ser perdonados. Así que este mensaje hoy nos está diciendo, cuidado con ser piedra de tropiezo para otro, porque tales tropiezos no son tolerables entre los cristianos, entre los creyentes, pero son imposibles de evitar a causa de la presencia del mal que hay en este mundo. O sea que, así como Dios nos está diciendo en su palabra, mira, cuida de no ser piedra de tropiezo. Pero el hecho de que tú cuides de no ser piedra de tropiezo, no significa que eso no va a suceder. En este mundo lleno de tanta maldad, suceden. Y es cuando nosotros tenemos que abrir los ojos y temer a Dios, porque muy posible, cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, podríamos terminar con esa soga en el cuello y hundiéndonos al canal. Usé el mensaje de Holanda, pero cuando se refiere a los niños, no es solo a los niños como tal, sino a los débiles, a los que son, a los pobres, a las personas que son débiles de fe. Por ejemplo, si alguien está creciendo, aprendiendo en la fe, aprendiendo a conectarse con Dios, y viene un amiguito y le dice, tú estás creyendo en bobada, eso no te va a suceder, deja estar. ¿Tú has visto a Dios? Esa persona está siendo piedra de tropiezo para ti y no te va a ayudar. Así que tú tienes que reconocer cuando tienes esas piedras de tropiezo y alejarte de esas piedras, porque no son amigos. ¿Saben dónde se puede ver fácil una piedra de tropiezo? Cuando nosotros éramos niños o jovencitos, hace muchos años atrás, cuando éramos eso, resulta, tú te reunías con los grupos de amiguitos, y yo te apuesto que no fueron una ni dos las ocasiones en las que uno dice, vamos a hacer algo malo, sí. Y todo el mundo dice, sí, vamos. Esos no son amigos. Y si tú quieres probar quién es tu amigo, en los grupos de amistades, propon algo malo. Vamos a romper el cristal, aquella ventana. El primero que dice, sí, vamos, ese no es amigo tuyo. Porque tan pronto se rompe esa ventana, te va a acusar a ti. Pero si el otro dice, oye, ¿cómo tú te vas a poner a hacer eso? Tú estás volviendo loco, vas a romper eso. Y después, tus papás no tienen para pagar esas cosas. No le busques problema a tus papás. Ese es tu amigo. Ese es tu amigo. Y a ese hay que oír. Entonces, fíjense, en la Biblia, la palabra tropiezo es sinónimo de escándalo. Y cualquier cosa que se haga para hacer que un creyente de Dios, de Cristo, abandone su fe y del reino de Dios, eso es crearle un escándalo. Y hay muchas personas que no han podido superarse de un escándalo. Entonces, la presencia de este dicho, de que cuidemos de evitar ser la causa de tropiezo para otro, esas enseñanzas nos indican que
características son requeridas para el creyente. Si tú crees en Dios, tienes que tener presente siempre el no ser la piedra de tropiezo para otro. Y eso es solo el maligno que te usa y debe de evitar, pero también debe evitar las personas que son así, porque ya sabes que en cualquier momento te van a querer hacer caer. Por otro lado, la palabra pequeñitos, como había dicho, se usa en muchas partes de la Biblia y también incluye a los nuevos creyentes, como le comenté, y también a las personas débiles de fe, a personas débiles, pobres, a las personas que están pasando por muchas situaciones que no aumentan su fe, porque quizás alguien alrededor lo que hace es que le siembra más cosas, le planta más cosas en sus mentes. Pero fíjense, otro requisito es este. Si en un solo día pecas 7 veces contra ti, 7 veces vuelve a ti mismo en ese mismo día y te dice, me arrepiento, tú tienes que perdonarlo. Eso es una prueba de paciencia, ¿no? Porque ya la segunda como que mejor voy corriendo, voy agarrando una correa. Pero fíjense, según esta parte, nosotros estamos llamados a practicar el perdón. No es algo fácil, ni estoy predicando algo sencillo. Es fuerte, pero es el llamado y se puede lograr. Así que es un requisito para nosotros. O sea, muchas historias nos enseñan que el rencor guardado en el corazón es un veneno capaz de destruir. Es un veneno capaz de destruir la comunión de los santos, las imágenes favorables que deben tener los cristianos ante los gentiles y todavía ante los que no conocen a Cristo. Es muy importante que aprendamos esto. No podemos guardar. Había un caso de una persona que se disgustó con otra. Tanto fue que pasó tantos años y ni se acordaba de qué se había disgustado. Oye, no me hables de esa persona que yo estoy bravo con él. Oye, ¿qué te hizo? Yo no me acuerdo, hace mucho tiempo. ¿Y entonces? Pero lo guardan. Ahora fíjense, cuando eso sucede, hay personas que se disgustan, no se acercan y lo que hacen es se alejan y discretamente esta persona comienza a hacer que la otra caiga en vergüenza o la ponerla en ridículo o criticarla. Y fíjense que pasa tanto el tiempo haciendo eso y la otra persona no lo sabe. Hasta cuando esta persona cae enferma y él, dentro de su enfermedad, se acerca a la otra persona y le dice que por qué estaba bravo y entonces practican el perdón. Pero tú sabes qué, 20 años después, díganme ustedes, si usted tiene algo con alguien, es mejor que lo aclare ahí mismo, no espere 20 años. Y así hay muchas cosas en la vida. Hay mucha gente que se distancian y se mantienen por años separados por una simple relación de practicar el perdón. Muchas veces la gente piensa que para pedir perdón significa humillarse, significa ser inferior al otro, y eso no es así, es todo lo contrario. Porque Cristo fue mayor que todos nosotros y nos enseñó de corazón a que nosotros deberíamos recibir ese perdón y a ir confiado a pedir el perdón, porque con él lo ganamos. Ahora, debemos mantener una buena relación empezando por el perdón. Es la primera forma de mantener una buena relación, cultivando y pidiendo perdón, porque por medio del perdón
Ya usted no guarda eso. Y oigan lo que dice, es un veneno. Ese veneno es el odio, el albergar una cosa negativa en tu cuerpo, es lo que más te trae. Fíjense que cuando usted tiene una situación y va al médico y le primero le dicen, bueno, usted tiene esto, ya a partir de que te dicen esto ya te comienzas tú a poner así. Y la mente te enferma más rápido que la misma enfermedad. Sí, y por eso es que debemos pensar. Ahora, para nosotros acudir y pedir perdón a alguien, necesitamos pedir que nos aumente la fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza que yo tengo de que no veo, sé que está aquí y sé que me protege y me cuida y me guía. Es la fe en Cristo. Entonces, con esa fe, nosotros también tenemos esa necesidad de perdonar. No te perdono y 10 años después te lo recuerdo. ¿Quién será así, ¿Las esposas? No vamos a tocar temas ponzoñosos. Cecilia está pensándolo. La necesidad de tener eso. Así que fíjense, los apóstoles que bien saben que para nosotros los seres humanos es tan difícil perdonar. Está casi imposible. Por eso le piden a Cristo, oye, dame un poquito de fe a ver si yo puedo aprender a perdonar. Y es así como nosotros debemos comenzar a aumentar y a cultivar esa fe, a alimentarla. Así que el perdón, al perdonar al ofensor, muchas veces nos parece ser más difícil que mover una montaña y decirle que se plante en el mar. Pero el deseo para vengarse es lo que hace que tú lo veas tan imposible. Porque como tú quieres por tus propios medios hacer justicia, venganza, no perdonas. Es muy difícil. Y cierto, sabemos que, por ejemplo, fíjense que cuando José fue traicionado por sus hermanos, José de Egipto, que fue vendido y después encontró a sus 10 hermanos, a sus 11 hermanos. Era fuerte perdonar porque acuérdate que fue un joven adolescente, los hermanos por envidia lo vendieron se dedicó como esclavo y ya adulto se convirtió en el gobernador en Egipto y ahí fue cuando volvió a ver a sus hermanos. Ponle que algunos 30 años y él perdonó a sus hermanos. Porque muchas veces nos pasan cosas, pero no logramos conocer el propósito hasta que a través del tiempo vemos la situación. Así que es algo que nosotros debemos fomentar, el perdón, alimentar nuestra fe. Pero ¿por qué? Si perdonamos y alimentamos nuestra fe, lo próximo sería, ¿cuál es el deber mío como cristiano? Y el deber dice, así también ustedes cuando hayan hecho todo, los que se les haya ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con lo que nos pidieron. Como cristianos siempre debemos dar la extra milla. Ayudar. El Señor había observado cómo con frecuencia los que habían llegado a ejercer la autoridad en la sinagoga se volvían orgullosos, vanagloriosos y amantes de riquezas y propiedades. Así que pensaban que por su supuesta santidad habían ganado todo el favor de Dios. Y por lo tanto se burlaron de Juan el Bautista y hasta del mismo Jesús. Al leer esta sección, debemos recordar que las advertencias de este capítulo son dirigidas solamente a los fariseos en Palestina.
pero también a los fariseos disfrazados que pueden encontrar en ello la iglesia cristiana. Sí, podemos encontrar dentro de nuestra iglesia fariseos, los que solo acusan la ley, te degan y te separan. De una vez te encapsulan con mirarte, te sacan y te ponen en un sitio. Debemos aprender a valorar a nuestro prójimo y a mirarlo con ojos del amor, a no cuestionarlo. Debemos recibirlo porque cada uno de nosotros tiene libra su propia batalla. Y al librar nuestra propia batalla, nosotros hoy tenemos la misma encomienda. Y es una encomienda de que verdaderamente debemos fomentar la paz, la armonía, el amor. Así que como todos estos discípulos antes, como creyentes, nosotros hoy debemos también proteger la fe de los demás, ayudarlo, servirle y no dejar que ellos se descuiden en su fe. Hoy estamos aquí y vinimos acá. Quizá alguno pensará, bueno, yo vine porque me trajeron por la oreja. Pero la verdad es que nosotros somos traídos acá por medio del Espíritu Santo. Aún te traigan por la oreja, igual el Espíritu Santo buscó la manera de que tú también vinieras, de que tú también escuche la palabra de Dios, de que tú también entiendas de que hay gente ya afuera que quieren verte más afuera que adentro. Y eso es muy importante. No se trata de hacer publicaciones. Ahora voy yo a tomarme una foto aquí, un selfie, y lo voy a poner en Facebook. Estoy en la iglesia. No se trata de eso, sino de que seamos fieles, de que sirvamos a los demás, de que nos perdonemos y practiquemos el perdón de Cristo, pero también que nos unamos en amor y que nos ayudemos el uno al otro. De esa forma, nosotros podemos evitar ser piedra de tropiezo para otros. Y de esa forma también nosotros, la palabra de Dios nos dice, escucha el mensaje de la predicación. Y ahí es donde tú te conectas con la palabra de Dios. Y ahora que la paz de Dios que sobrepase todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puesto de pie, mis hermanos, para la lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.